y empezamos. Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a hacer un tema interesante. Mira allá, por favor, un tema muy interesante. A ver, el tema que vamos a hacer es el siguiente. Un momentito. Ya, entonces mira, lo que vamos a ver ahora son criterios, ¿no? A ver, criterios de divisibilidad. ¿Qué significa estos criterios? Mira, cuando nosotros queremos, a veces queremos dividir. Por ejemplo, yo quiero dividir eh, 20, 20 entre 4, por ejemplo. Yo quiero dividir por acá 20 entre 4. Yo divido 20 entre 4, por ejemplo. Yo sé que 20 entre 4 ya, va a ser 5, porque 5 por 4 es 20, ¿no? Me sale exacto. Yo sé, me sale exacto. Entonces pero yo no quiero hacer esto, yo quiero saber, digamos, no quiero, yo no, sin necesidad de hacer la división, yo cómo sé que me va a salir la división exacta. Esa es mi intención. Esos son los criterios que yo debo de tener. Por ejemplo, si yo divido en cambio 23 entre 3, por ejemplo, ¿será división exacta o no? Es decir, 3 es divisible por 23, yo tendría que dividir. Entonces busco, ¿no? Busco a ver qué número 23 entre 3, tabla del 3, sería 7. 7 por 3, 21. Resto me sale 2. Entonces la división es inexacta. Como mi división es inexacta, entonces el 3 no es divisible por 23. Pero yo me quiero evitar todo esto. Entonces, ¿qué hago? Entonces, los matemáticos sin necesidad que tú dividas, han estudiado los números y ellos ya han determinado algunas propiedades. ¿Ya? Entre ellas, ¿qué tenemos? Una, ¿cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible entre 2 cuando su última cifra es 0 o número par. Cuando se refiere a número par, significa que puede ser 2, 4, 6 u 8. ¿Me entienden? ¿Me entiendes, Maricielo, cuando digo números pares? Maricielo, ya ves, dime, números pares menores que 10, ¿cuáles son? Números pares menores que 10. Lo que pasa es que tú no estás haciendo otra cosa. Hasta acá escucho tu voz y no estás atenta a la clase. Ya, tienes que estar atenta a la clase. Vuelvo a repetir, un número va a ser divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o un número par. Y cuando me refiero a número par, se refiere a que termine en número 2, en 4, en 6 u 8. ¿Ya? Entonces, cualquier número que termine en 0 o cifra par va a ser divisible entre 2. En otras palabras, si yo divido ese número entre 2, me va a dar o será una división exacta. Y como es una división exacta, el residuo me va a dar 0. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. A ver, el número 40 será divisible por 2. El número 40 va a ser divisible por 2. ¿Ah? ¿Quién dijo no? O sea, el que dice no o sí, sustente. O sea, no por tal cosa o sí por tal cosa. No contesten por contestar. Vuelvo a repetir, el número 40, de acuerdo a este criterio, lean ahí el criterio. Nadie le dice que no lea. Si el número 40 será divisible por 2. ¿Han leído la definición de divisibilidad por 2? A ver, lean uno que lea bien fuerte. A ver, Maricielo, que te gusta hablar bastante a ti, a ver, lee ahí lo que está en la pizarra. Fuerte, para que todos escuchen.
Ya, Maricielo, te escucho, no te escucho. Ya, el 40, entonces, ¿en qué cifra termina? Para todos, en cero. Si termina en cero, ¿será divisible por 2? ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿Están leyendo ahí? A ver, lee nuevamente, Maricielo, parece que no están escuchado. Lee nuevamente. Ah, ya ves, ¿leyeron? ¿Escucharon? Un número es divisible entre 2 cuando su última cifra es cero. Entonces, 40 será divisible entre 2. Ya. 80. ¿Quién dijo no? Sí. 30 será divisible entre 2. 1000 será divisible entre 2. Ya. Entonces ya saben, todo número que termine en cero es divisible entre 2. ¿Y qué significa? ¿Cómo? Ya, ¿y qué significa que sea divisible entre 2? Significará de que cuando yo divida ese número entre 2, me va a dar una división exacta. O, o también puedo decir que su residuo es cero. Ya, pero también dice ahí o un número par, recuerden. O sea, un número será divisible entre 2 cuando termine en cero o su última cifra es número par. Entonces, si yo te digo el número 42 será divisible entre 2. ¿Quién dice no? No. Alguien escuché un no por ahí. Ya, ¿por qué dices no, Melanie? A ver, lee la definición, Melanie. Lee la definición. Fuerte. O, no, o 6 no. O un número par, dice. Ya, entonces, ¿en qué cifra termina el número 42? En 2. ¿El 2 es número par? ¿Ah? Sí. Los números pares, mira, son el 2, el 4, el 6, el 8. Cualquier número que termina en 2, 4, 6 u 8 es número par, ¿ya? Número par. Por eso que siempre van a escuchar ustedes, todo número par es divisible entre 2. Entonces, mira, 42 termina en cifra par, o sea, 2. Entonces será divisible entre 2, ¿correcto? El número 58 será divisible entre 2. Sí, ¿por qué? Ya, y es cifra par, correcto. A ver, el número 436 será divisible entre 2. Sí. Ya, y el número 2200, 2227, ¿será número par? No, ¿por qué no es? O sea, no es divisible entre, pero la pregunta es, ¿será divisible entre 2? ¿Por qué no? No, porque su última cifra, esta de acá, no es número par, no es número par, ni tampoco es cero. Si fuese cero, cifra par, sí es divisible entre 2. ¿Ya? Entonces, ya sabe. Ahora, nuevamente, regresamos ahora a nuestra definición. Entonces, mira, un número será divisible entre 2 cuando su última cifra es cero o número par. Entonces, mira, vamos a hacer un círculo. Acá tengo el número 4, 18, 30, 26 y 142. Todos serán divisibles entre 2. ¿El 4 es divisible entre 2? Sí. ¿El 18? ¿Por qué?
porque termina en cifra par. 30 será divisible entre 2. ¿Quién dijo no? La mayoría. ¿Por qué es no? Sí, porque termina en cero. Todo número que termina en cero o cifra par es divisible entre 2. El 26 será divisible entre 2 y 142. ¿Y ahí por qué duda? Sí. Ya, entonces mira, ya saben ustedes divisibilidad por 2. Si yo les digo, por ejemplo, mira, yo les puedo dar un número grande. Por ejemplo, yo les doy el número, el número, yo les doy un número grande. Por ejemplo, vamos a poner el número 2100, no tan grande, 2100, 2183. Dime, si yo divido este número entre 2, va a ser, va a haber residuo cero o residuo diferente de cero. O en otras palabras, vamos a hacerlo más fácil. ¿Será divisible entre 2, 2183? Ah, ¿será divisible entre 2? ¿Quién dijo sí? ¿Por qué sí? No, porque no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque su última cifra es 3 y 3 no es cifra par. Vamos a poner acá, recuerden, cifra par es el 2, el 4, el 6 y el 8. A eso se les denomina cifra par. Cualquier número que termine en estas cifras, 2, 4, 6 u 8, siempre será divisible entre 2. Y también se termina en 0. Cualquier número que termine en 2, 4, 6, 8, 0 será divisible entre 2. No hay otra opción. Las preguntas son bien sencillas que te puedo hacer. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar. A ver, Rosalina, a ver, 108 será divisible entre 2. Dime sí o no, dos palabras. Solamente acepto sí o no. Fuerte. Sí, es correcto. A ver, Damaris, ¿el número 11 será divisible entre 2? No, correcto. A ver, hay aquí en la mano, ya vamos a ver si me gusta voluntario. A ver, Fruto, ¿el número 1500 será divisible entre 2? Fruto, despierta. ¿El número 1500 será divisible entre 2? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿1500 será divisible entre...? Sí, es divisible. No lleva en cero, termina en cero. Su última cifra termina en cero. A ver, Jean-Pierre, ¿el número 25 será divisible entre 2? 25. Sí. No es divisible. ¿Por qué? Porque el 5 no es cifra par. ¿Ya? Ya están entendiendo. A ver, Melanie, el número 133 será divisible entre 2. No, correcto. Listo. Entonces ya más o menos han entendido cómo es la divisibilidad por 2. Entonces ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto si 2183 es divisible, no necesitan dividir todavía para probar que es divisible entre 2, sino simplemente por la propiedad ustedes pueden decir si es divisible o no es divisible, ¿ya? Es así, solamente por esos dos criterios, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. Ahora, divisibilidad por 3. Acá, mira, un número será divisible entre 3 cuando la suma, escuchen, de sus cifras sea un múltiplo de 3. Es decir, sea 3, sea 6, sea 9, sea 12, sea 15, sea 18.
etcétera. Si las cifras suman un múltiplo de 3, entonces diremos que el número es divisible entre 3. Por ejemplo, mira, el número 42, miren acá, es divisible entre 3 porque si yo sumo sus cifras, o sea, 4 más 2 me da 6. Y 6 es múltiplo de 3. Este número 3 y esta bolita significa múltiplo de 3. Entonces 6 es múltiplo de 3. El número 108. Sumo el 1 más el 0 más el 8, me sale 9. La pregunta es, ¿será divisible entre 3? 9, perdón, 9 es múltiplo de 3. 9 será múltiplo de 3. Sí, y como es múltiplo de 3, entonces no hagas bulla, es divisible entre 3. El número 285. ¿Qué hacemos? Sumamos las cifras. 2 más 8 más 5. 2 más 8 más 5. Entonces la suma de los 3 es 15. Y 15 es múltiplo de 3. ¿Correcto? Entonces, otro criterio es divisibilidad por 3. Se tiene que sumar las cifras. Si yo sumo las cifras y me sale un múltiplo de 3, entonces se divide por 3. Por ejemplo, el número 69 será divisible entre 3. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. Entonces, acá, entonces, ¿cómo hacemos? Salimos de duda. ¿Qué hacemos? Sumamos las cifras. Entonces, sumamos 6 más 9. Pero 6 más 9 es igual a 15. Ya es igual a 15. Ahora la pregunta, ¿15 es múltiplo de 3? Ese tema de múltiplos ya hemos hecho nosotros. Múltiplo será, o 15 es múltiplo de 3. Sí, porque 5 por 3 es 15. Entonces, este número 69 es divisible por 3. Sí es divisible, porque la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. A ver, otro número, por ejemplo, 147, por ejemplo. 147. ¿Será divisible o no? No, mira, si no sabemos, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos sus cifras. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar 1 Copiamos. más 4 más 7. ¿Y cuánto es 1 más 4 más 7? 12. Ahora la pregunta, ¿12 es múltiplo de 3? Sí, porque 4 por 3 me da 12. Entonces, sí es 47, también es divisible entre 3. Listo, entonces luego vamos a hacer más ejercicios de estos. Pero todavía alcanzamos todavía para más. A ver, vamos a... Y ahora vamos a ver otra divisibilidad, otro criterio. Son 4 criterios que he escogido, pero son bastantes. Ya, divisibilidad por 5 y por 10. También es fácil. En la divisibilidad por 5 tenemos que ver solamente la última cifra, parecida a la divisibilidad por 2. Mira, un número será divisible por 5 cuando tu última cifra es 0 o 5, nada más.
Ojo, cuando es 0 o 5, ya, solamente diremos que un número es divisible por 5. ¿Sí? ¿Correcto? A ver, por ejemplo, el número 75 termina en 5. Entonces, es divisible por 5. ¿Sí? El 40 termina en 0. ¿Será divisible por 5? Sí, porque la regla dice que tiene que terminar en 0 o en 5. Como termina en 0, sí es divisible. Eh, en cambio, por ejemplo, a ver, otra pregunta. Voy a escribir números acá. A ver, ¿quiénes están los alumnos? A ver, Kimberly, ¿estás ahí? Kimberly. Kimberly. Valentina. Valentina. Valentina, ¿me escuchas? Valentina, Kimberly, ¿me escucha? A ver, no te veo. Kimberly, Valentina, ¿están ahí? ¿Están ahí? A ver. Kimberly, Valentina. Ah, ya. Ya, entonces, ya, bueno, no pueden activar sus micros, entonces yo quería preguntarles si es que estos números eran, digamos, divisibles por 5, pero ya, entonces no lo voy a hacer. Ya, ahora, y la más fácil de todas es divisibilidad por 10. O sea Sí, que, profesor. a ver, la pregunta, estaba diciendo, una pregunta, a ver, el número, mira, el número 1125 será divisible por 5, ¿sí o no? No, ¿Ah? no, No, sí. Sí es divisible por 5 porque termina en 0 o 5. Todo número que termina en 0 o 5 es divisible entre 5. ¿Ya? A ver, el número 20 será divisible por 5. Sí, 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 porque termina en 0. Ya, si un número termina en 0 o cifra par, siempre será divisible por 5. Y para terminar, mira, siempre te digo, lo más fácil de todas es la divisibilidad por 10. Cualquier número es divisible con 10 cuando su última cifra termina en 0. ¿Ya? Cuando termine en 0. No interesa si por delante tenga 20 cifras. Lo que interesa es que si termina esto en ceros, en un 0 será divisible, entonces, por 10. ¿Ya? Entonces, vuelvo a recalcar, un número es divisible por 10 cuando su última cifra es 0. Cuando ustedes ven que una cifra termina en 0, entonces es divisible por 10. ¿Ya? No confundir las reglas. Ya, listo. Entonces, esta sería la clase de hoy, divisibilidad. Luego continuamos, luego del recreo, continuamos con más, con más ejercicios. ¿Ya? Listo. Entonces, acá entramos ya al recreo. ¿a qué hora? Entramos al Vamos a entrar. recreo y regresamos a las 10:45. ¿Ya?
10:45. Ya, antes que salgan al recreo, mire, si no, lleven de sus cosas. Ya. Ya. Retírate de ahí, mamá se sienta ahí. Nosotros que salíamos todas las Hay algunos que como ven colorado de esto, a pesar de la que como no lo han tratado